Gracias le damos al Señor. Bienvenidos mis hermanos queridos en esta mañana, a este nuevo programa. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite nuevamente estar junto a cada uno de ustedes en esta mañana. Damos gloria a Dios, damos gracias a Dios porque el Señor nos permite poder llegar a cada hogar, a cada familia, a través de una palabra de aliento, de fortaleza, como cada mañana. Bienvenidos. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues, de la Iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siendo las 7 pasaditas, nuevamente estamos aquí día viernes, culminando la semana que hemos compartido la palabra de Dios en esta semana maravillosa, palabra que Dios nos enseña, y estamos enfrente de un maravilloso libro donde tenemos muchísimas enseñanzas y consejos para nuestras vidas. En el día de hoy aún sigue vigente su palabra. Así que damos gracias a Dios, hermanos queridos. Bienvenidos, le damos la bienvenida a todos mis hermanos de la iglesia, La Luz Verdadera, los hermanos que se van uniendo cada día, las familias que se van uniendo en estos devocionales diarios. Así que damos gloria a Dios porque sabemos que esta palabra es viva, es una palabra eficaz, una palabra que nos da fuerza, nos anima, pero también nos exhorta y nos anima a seguir adelante, a confiar en Dios plenamente, en nuestro Dios, en el Dios que hemos creído, el Dios que nos ha salvado, el Dios que nos ha dado la vida y nos ofrece vida eterna. La palabra de Dios dice, la misma palabra dice, y el Señor Jesús lo reitera muchas veces: dame tu corazón y a cambio yo te doy la vida eterna. Qué importante es entender esto, ¿no? Tu corazón. Darle el corazón a Dios significa darle tu vida a Él, completa, tu corazón en su totalidad. Porque Él a cambio no es que te está dando poco, sino te está dando la vida eterna. Y la vida eterna conlleva que tengamos una vida ya en esta tierra, disfrutando la vida cristiana, disfrutando al Señor en su totalidad. No es que es una partecita ahora y después cuando estemos con Él, no. Él se entregó totalmente por tu vida y por cada uno de nosotros. Así que le damos la bienvenida en esta mañana a los hermanos. Estamos aceptando también a los hermanos en esta mañana que podamos compartir juntos. Bienvenido la familia Mendizábal, bienvenido a Julio también en esta mañana, nuestro hermano que comenzaba con nosotros, que está trabajando allí con el camión también, así que como la vida de nuestro hermano Germán, también ahí tomando el volante del camión. Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Vamos a dar comienzo a este programa y que hemos titulado Dios se glorifica siempre. Amén. Aunque usted no lo haga, aunque nosotros no lo hagamos, el Señor se va a glorificar, va a demostrar su gran poder y su gran majestad. Estamos leyendo el libro del Primera Samuel, primer libro. Recordemos que estos libros, el primero y el segundo, para los judíos es un solo tomo. Nosotros tenemos dividido por historias, simplemente, por capítulos, por versículos. Pero es el mismo, o sea, el primera y segunda es un solo tomo, es un libro que nos va a enseñar muchas cosas. Tenemos historias apasionantes. No es porque digo que no podamos leer otros libros, pero si usted quiere leer un libro, aquí va a encontrar este maravilloso libro donde encontraremos historias fascinantes. Hemos dicho al principio que este libro de Samuel mayormente tiene historias familiares, ¿eh? Y la vida sigue en el pueblo de Israel, ¿no? Y nos cuenta y nos desarrolla su caminar sobre la tierra, ¿no? El pueblo de Israel. Aquí tenemos hoy en esta mañana el compromiso de leer el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 de Primera de Samuel. Así que aquí vamos a encontrar temas muy interesantes, que podemos tomar ejemplos nosotros, que podemos rescatar de estos pasajes muchísimo. Así que
vamos a compartir algunos versículos de estos capítulos, del capítulo 4 y del capítulo 5, y vamos a tomar unas breves enseñanzas para nuestras vidas en esta mañana, que consideramos que seguramente nos van a servir para encaminarnos, nos va a servir a tomar en cuenta, nos va a servir a tomar el ejemplo de no hacer lo que el pueblo de Dios hacía, ¿no? Recordemos que el pueblo de Dios estaba totalmente desordenado, haciendo lo que a ellos les parecía, venían de estar en ese tiempo de los jueces, donde no había rey, donde ellos pretendían tener un rey humano, podríamos decir así, ¿no? Como otras naciones que tenían reyes, pelearon con muchos reyes, se enfrentaron con muchos reyes en ese periodo de los jueces, ¿eh? Pero cada vez que Dios levantaba un líder para que los guiara, y un tiempo pasaba, fallecía, moría este juez, el pueblo se desorbitaba nuevamente, perdía la razón, perdía el control de su vida, en la vida espiritual sobre todo, y se alejaba de Dios muy fácilmente. ¿Por qué? ¿Por qué acontecía todo esto? Porque realmente no tenía a Dios en su corazón. Desde el momento que salieron de allí de Egipto, el pueblo tenía en su corazón mucha idolatría. Les iba a costar dejar esas costumbres, el paganismo, como muchas personas hoy, como cristianos evangélicos, que comparten la palabra de Dios, todavía le cuestan dejar la religiosidad, por ejemplo, ¿no? Y adaptarse a la vida de Dios. Es la única vida que nosotros podemos estar. Y, y, y a veces pretendemos eh, mezclar nuestra religión con el Evangelio. Y se enfrentan muchas veces costumbres, tradiciones, ¿no? A veces cuando enseñamos, a mucha gente les cuesta entender por esa razón, ¿no? Porque llevan mucha religiosidad en su corazón, muchas tradiciones, y bueno, les golpea, ¿no? La realidad, la verdad, como dice Juan, capítulo 8, verso 32, la verdad que te hace libre, ¿no? Se enfrenta con muchas mentiras, con mucha tradición, con mucho paganismo, con muchas costumbres paganas, pasadas, de nuestras eh, descendencia, nuestros familiares, ¿no? Nuestras tradiciones, podemos decir así. Entonces se enfrentan con todas estas cosas. Entonces el pueblo se encontraba en situaciones muchas veces que, bueno, que tenían dudas, que tenían cosas bueno, que no podían entender, ¿no? Bueno, Jesús mismo cuando vino a la tierra, parece que golpeó a las costumbres, a las tradiciones, a la religión, ¿no es cierto? Parecía que era contraproducente lo que estaban diciendo. Siempre tomamos el ejemplo de cuando Jesús decía, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Esas cosas para el pueblo era, ¿qué está diciendo este hombre? ¿No? Yo no voy a permitir que me vuelvan a golpear, ¿no? Y a veces nos pasó que nos han golpeado espiritualmente y hemos permitido a veces muchas cosas en nuestras vidas por por no haber aprendido bien, ¿no? O por lo menos no haber leído y estudiado la palabra de Dios. Entonces por esa razón a veces, muchas veces, somos engañados, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se utilizan, el hombre utiliza estrategias del hombre humanas para engañarnos por no conocer la Biblia. Yo hablando con un joven hace muy pocos días, le preguntaba, eh, compartiendo reuniones de jóvenes, el chico muy entusiasmado, en un momento le digo, ¿vos lees la Biblia? Y me dice que no. No, dice, no la leo. Entonces, ¿cómo va a conocer a este Dios? ¿No? Lo va a conocer de cómo le enseñan, de cómo ve qué hacen los demás. Y bueno, a veces cuando la persona empieza a entender y a leer la Biblia y a conocer la verdad, se choca por cosas de los hombres. La palabra de Dios no lo decía así, no era como le habían enseñado. Y bueno, muchas cosas que pasan, ¿no es cierto? Hoy es muy interesante la enseñanza porque estamos en el capítulo 4 de Primeras Samuel, cuando los filisteos capturan el arca.
Yo puse una anotación acá para hacer un desarrollo de lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver en esta mañana. Primera Samuel capítulo 5, nos vamos a detener en el versículo 1 al 12, pero antes de poder entrar en ese capítulo, vamos a hacer esta introducción del contexto, ¿no? Lo que está pasando en ese momento, ¿no? Recordemos que el pueblo de Israel, como decíamos al principio, estaba desordenado, totalmente alejado de Dios. Lo vamos a leer en el capítulo de Jueces, en el capítulo 2. Dios les bendiga, hermana Susana, bienvenida en esta mañana también. En el capítulo 2, verso 11, dice donde el pueblo de Israel había apostatado de la fe, ¿no? Y ahí los hijos de Israel, dice en el versículo 12 del capítulo 2, dejaron a Jehová, al Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Dice, y dejaron a Jehová adorando a Baal y a Astarot. Esa historia nos relata de que el pueblo de Dios no era que había, o sea, dejaron de creer en el Dios verdadero, ¿eh? Y empezaron a creer en dioses paganos. Claro, estaba el Dios de, de las riquezas, Baal, y el Dios Astarot, que era del placer. Y bueno, hoy el mundo vive de esta manera, con mucho, quiere vivir teniendo mucho placer humano, ¿no? Y bueno, y riquezas y todo lo que conlleva eso, ¿no? Y todo ello lleva preocupaciones, cargas, ¿no? Porque al tener muchas más cosas nos va a llevar a preocuparnos más. Hay mucha gente que no puede dormir por sus bienes, ¿no? Que no puede descansar, piensa que le van a robar, tantas cosas, ¿no? Entonces, habían dejado a Dios por estas cosas, por la riqueza, ¿no? Se dedicaba mucho más a atender sus bienes que a atender a Dios, que le daba los bienes, ¿no? Como aquellos que creen en, en las fuerzas que hay, ¿no? En el cielo, en todas esas fuerzas, ¿no? Le llaman el poder, ¿no? Le llaman tantos nombres, pero no creen en el que ha creado todas estas cosas. Entonces, esta gente había dejado de creer, ¿no? En Dios. Y hoy acá tenemos una evidencia de cómo estaba el pueblo de Israel, cuál era la condición del pueblo de Israel en este momento. Recordemos que Ana había pedido un varón, había llorado amargamente, Dios le contesta, le hace nacer, lo entrega, lo dedica al Señor porque cumple la promesa de esta mujer, de lo que había prometido a Dios, ¿no? Que esto nos cuesta tanto a nosotros, cuando prometemos a Dios y no lo cumplimos. Esta mujer nos da el ejemplo de que sí hay que cumplir y que Dios la había bendecido grandemente y después luego continúa la bendición porque Ana sigue teniendo hijos. Pues no es que se cierra la matriz, no. Dios abre a través de esa petición la matriz de esta mujer, le concede su petición, un varón llamado Samuel, ¿no? Y es dedicado a Dios. Y allí comienza el oficio del sacerdote, del profeta, ¿no? Y aquí encontramos una historia apasionante en el capítulo 4, recordando que el contexto, ¿no? De que el pueblo de Dios venía desordenadamente, alejado de Dios. Entonces, capítulo 4, verso 1, dice, y Samuel habló a todo Israel, ahora le tocaba a él hablarle al pueblo, ¿no? Ya el sacerdocio había fracasado y el profeta comenzaba el oficio del profeta para hablar. Dios transmitía las palabras a través del profeta a su pueblo. Por lo cual, dice, aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afet, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido, ¿no? Delante de los filisteos, los cuales hicieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. En ese momento, en ese enfrentamiento, se trabaron en batalla ahí frente a frente y los filisteos vencieron. 4.000 hombres murieron en un ratito y se volvieron asustados, ¿no?
Entonces yo puse aquí una breve reflexión sobre esto que aconteció. Lo primero que vemos en el capítulo 4, una derrota inesperada para el pueblo de Israel. ¿Por qué inesperada? Porque Israel retrocede ante sus enemigos, consternados ante su trágica derrota, no dándose cuenta de su estado espiritual. Evidentemente este pueblo era muy duro de servir, no se había dado cuenta de su estado, no se había mirado al espejo, ¿no? El espejo de Dios. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? Para enfrentar a los enemigos que hoy tenemos dentro, enfrente nuestro, ¿no? Entonces pretendemos nosotros, bueno, salir como el pueblo de Israel a la batalla. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Somos derrotados. Somos derrotados. El pueblo de Israel fue derrotado. Fue una muestra de Dios, cuidado, fue una advertencia de parte de Dios, cuidado, Dios te está dando una señal de que esto no es de Dios. Dios te ha demostrado y te ha dicho, seguramente, esto no es de Dios. Te está mostrando, hay una muestra, una pizca ahí, algo sucedió, algo que perdiste, algo que Dios te señaló, ¿no? Dios le estaba demostrando al pueblo de Israel, cuidado, 4.000 murieron en ese momento, una pequeña parte del pueblo de Israel, no dándose cuenta de su estado espiritual, que lo dejaba muy lejos de la misericordia y pretendiendo que Dios los librara de sus consecuencias, sin examinar sus vidas ante la verdad y la justicia de Dios, sale creyendo que eran capaces con sus propias fuerzas, pero el fracaso lo esperaba. Dice, y no se les ocurre otra mejor idea que llevar el arca del pacto al campo de batalla. Esto nos da una enseñanza de que nos dimos cuenta de que sin Dios nada podemos hacer. Y recordamos que teníamos a un Dios que nos había librado de la muerte, tal vez nos había sacado del pozo cenagoso, de los vicios, de tantas cosas, y ay, nos acordamos de Él. O sea que este pueblo había salido a la batalla creyendo, claro, como somos cristianos, somos hijos de Dios, de vez en cuando oramos, de vez en cuando congregamos, de vez en cuando leemos la Biblia. Bueno, la salvación la tenemos asegurada. Cristo murió por nosotros en la cruz y pretendemos salir así a la batalla. Y con esas condiciones nos damos por capaces de enfrentar a nuestros enemigos. Y yo quiero llevarte hoy en esta mañana a que puedas comprender la necesidad de tener a Dios en nuestro corazón todos los días de nuestra vida y ser capaces de entender de que nos tenemos que esforzar cada día más, porque la palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado y guardar la salvación tan grande que Dios nos ha regalado, guardarla con temor y temblor cada día. Y quiero llevarte a este pasaje de Efesios para que podamos conocerlo y entender lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, en el capítulo 6. Usted va a encontrar unos pasajes muy conocidos, que ya todos conocemos, que dice, tomando la armadura de Dios. Qué bueno es eso. Una armadura que nos va a proteger, ¿no? Aquel David, cuando se enfrentó a Goliat, Saúl pretende ponerle la armadura del soldado. Y David, ¿qué dice? Yo no estoy acostumbrado a esto. La armadura que a veces ponemos en nuestra vida es nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez, y pretendemos enfrentar a estos enemigos con esa capacidad humana. Esa es la armadura de Saúl. Pero la armadura de Dios es diferente. Entonces, pero quiero resaltar un versículo para que usted pueda entender de qué manera salió el pueblo de Israel a la batalla. Pretendiendo vencer a sus enemigos sin antes hacer lo que vamos a leer ahora. Versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Dice, por lo demás, hermanos míos, Pablo le aconseja al pueblo,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de mi fuerza. Para tomar la armadura que yo voy a tomar, la armadura que Dios me ofrece para que Él me proteja, y yo estar cubierto, ¿no? Primeramente tienen que estar fortalecidos en el Señor. ¿Qué significa esto? Yo no puedo pretender estar en desobediencia, no obedecer a Dios. Lo amo, como hablábamos el otro día, pero no lo escucho. Es como decíamos, hablamos del ejemplo del matrimonio. Yo le puedo decir a mi esposa o a mi esposo, en viceversa, te amo, pero no te escucho. Te amo, pero no te escucho. No te voy a oír. ¿De qué clase de amor es ese? No es un amor verdadero. Es lo mismo en Dios. Lo amo a Dios, hablo de Él, cuento muchas cosas, pero no lo escucho. Cuando Él me habla, yo hago mi propio evangelio, o mi propia voluntad, ¿no? En este caso, el pueblo de Israel estaba haciendo su propia voluntad. Tenían que obedecer, salían a la batalla, porque era costumbre ya salir y enfrentar enemigos tomando territorios. Pero esta vez no consultaron a Dios. Estaban totalmente alejados de Dios y no se habían fortalecido en el poder de la fuerza de Dios. Entonces tomaron la armadura, pusieron sus armaduras humanas, ¿no?, en sus vidas y pretendieron enfrentar a un enemigo que los venció en un instante. Corremos peligro cuando no estamos en el Señor. Corremos peligro cuando estamos en desobediencia. Corremos peligro cuando nos alejamos de Él. Y pretendemos recibir el beneficio de Dios estando lejos de Él, sin acercarnos a Él. No, pero yo oro en casa. Yo leo la Biblia en casa. A tu manera. Como dicen muchos, ¿no? Yo sirvo a Dios a mi manera. Ah, no. Eso significa amar a Dios y no escucharlo. Y no obedecerlo. Lo amamos, pero no. Lo tengo ahí. Lo reservo para cuando me enfrento a un enemigo que me vence y ahí voy y consulto con él. Lo reservo para esas cosas, para esas ocasiones. Pero mientras tanto, me alejo de él día a día y no me doy cuenta. Estos hebreos se fueron vencidos. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Todavía fueron capaces de hacer esa pregunta, cuando estaban tan lejos del Señor. Sí, la compañía de Él, porque ellos decían, bueno, vamos, esperen un momentito. Si nosotros llevamos el arca, Dios va con nosotros. No es así. No es llevar la Biblia bajo el brazo, donde está su palabra, su bendición. No, no es eso. Dios quiere que la lleves en tu corazón. No llevar este libro debajo del brazo como muchos llevan hoy, pero llevar la bendición de Dios en tu corazón cambia totalmente. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, pretendiendo aún que Dios conceda las peticiones que ellos les hacen. Por eso reservamos a un Dios cuando estamos con necesidades, reservamos al Dios cuando estamos pasando problemas. Probablemente nos pase eso, o estamos pasando por eso. Lo reservamos a Dios cuando estamos en circunstancias peligrosas. Pretendemos llevarlo porque Él nos tiene que cuidar, es nuestro Dios. No se les ocurre otra cosa, mejor idea que llevar el arca al campo de batalla, después de no tener en cuenta a su Dios, confiar en Él, cargados de pecados, de desobediencia, creen y pretenden llevar a Dios, ¿no?, como un estandarte, como un escudo. Noten esto. Dice que el pueblo de Israel, cuando recibió el arca, pegaron un grito de júbilo, que la tierra tembló. Miren, estando Dios con ellos, lo podía pasar. No comprendieron ni entendieron, no tenían luz para ver eso. No tenían discernimiento.
no tenían revelación. ¿Por qué? Porque estaban lejos del Señor. Dice que la tierra tembló. Los enemigos dijeron, wow, ¿qué es ese grito? ¿Qué es ese temblor que sentimos? Y se enteraron, alguien les dijo. El pueblo de Israel dice que trajo a Dios al campo de batalla. Y los enemigos que dijeron, bueno muchachos, acá se nos termina la historia. Miren lo que pensó el enemigo. Ahora sí, el pueblo de Dios está armado. Tienen a Dios de su lado. Nos puede llegar a derrotar automáticamente. Así que sean fuertes, sean valientes, dijo el enemigo, los filisteos. Vamos a enfrentarlo, aunque muramos, pero no nos vamos a retroceder. Nos vamos a perder. Nos vamos a servir como ellos nos sirven a nosotros. ¿Se da cuenta? Sigue la historia. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta? El campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de vosotros, pues ante esta obra no fue así. Se dieron cuenta que cuando Israel pereció en ese pedacito, en ese enfrentamiento, dijeron, esto los comemos como pan. ¿Dónde está ese Dios que dicen ellos que tienen? Así demostramos que tenemos a un Dios que no sirve, tenemos un Dios que no nos va a bendecir, tenemos a un Dios que no lucha por nosotros, cuando estamos lejos de Él, por supuesto. Eso es lo que demostramos. Pero cuando Dios está cerca de nosotros, mire el grito de júbilo que pegan y miren el temor de los enemigos de enfrentar a Israel. Pero ellos dijeron, vamos a ser fuertes, aunque moramos, vamos a enfrentar, no nos vamos a servir, no nos vamos a arrodillar ante ellos. Y se enfrentan. ¿Y qué sucede? Pero ahora tenían la presencia de Dios. Cargaban el estandarte, el arca de Jehová del pacto. Fueron derrotados nuevamente. Qué tremendo, ¿no? Parece que Dios no hubiera tenido fuerzas, no pudo con el enemigo, pero había un propósito tan grande en Dios, un propósito tan grande, que no solo le iba a demostrar al pueblo de Israel su gran poder y su fuerza, sino que también a este enemigo que se enfrentaba, a Israel, le iba a demostrar quién era Dios, porque ellos en su corazón pensaron, bueno, al final hablan tanto de este Dios de Israel que miren, los vencimos, los tocamos un poquito, 4000 matamos, ahora los vamos a comer como pan. Y así fue, así pasó. Pero Dios estaba demostrando de los dos lados del campamento, tanto de Israel como del enemigo, quién era Dios. Primeramente a Israel demostró que sin estar cerca de él no van a poder hacer nada. Por eso el título es Dios se glorifica a sí mismo. Dios se va a glorificar. No precisa que usted o yo lo glorifiquemos. Dios se va a glorificar solo. No se haga problema. El mundo hoy, o el mundo cristiano, lleva su gloria muchas veces, la gloria de Dios. Muchos adoramos a hombres y seguimos adorando y llevándose la gloria de Dios, como aquella canción detrás del telón, pretenden llevarse la gloria de Dios. No se haga problema porque Dios se va a glorificar solo. Llevaron como estandarte y escudo cuando ellos mismos, su pueblo, estaba totalmente en desobediencia, pretendiendo llevar a Dios a la batalla cuando ellos no adoraban ni siquiera a Dios. Por esta razón nos dice en la carta de los Efesios de esta manera, fortaleceos en el Señor primero y después salgamos, después tomemos la armadura. Muchas veces pretendemos enfrentar estos enemigos y hemos aconsejado, hermanos queridos, mire, vamos a tomar la armadura, el escudo, la espada, todo lo que conlleva la armadura de Dios, ¿no? Pero sin antes de hacer eso, fortalezcamos en el Señor, oremos, busquemos a Dios, fortalezcámonos, seamos cuerpo, estemos preparados y después vayamos tranquilos, tomemos la armadura, pongámoslo y enfrentemos porque Dios va a estar con nosotros. Eso es totalmente seguro.
Entonces sucede lo inesperado, el enemigo toma el arca. Dios no pudo con ellos. Una vez más, Dios demostrando quién era el Dios de Israel. Les iba a demostrar quién era. Ellos tuvieron la oportunidad, en este capítulo que vamos a leer, tuvieron la oportunidad de seguir a Dios, al Dios de Israel, al Dios fuerte de Israel. Ya conocían su poder, ya sabían quién era Dios, ya habían escuchado los antecedentes que tenían el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, a un pueblo tan grande, derrotado, humillado ante esos dioses paganos que los egipcios adoraban. Ahora estaban enfrentados a este Dios tan grande y poderoso. No se les ocurre otra manera de llevarlo a este Dios tan grande y poderoso al templo de Dagón. ¿Por qué sucede eso, hermanos? Porque el enemigo pretende decir o pensar que este Dios que nosotros adoramos no tiene poder. Veo que hay lugares donde adoran a otros dioses y resaltan a otros dioses, ¿no? A un Dios muy, aquel que adora a mucha gente, este llamado Gauchito Gil, ¿no? Y está en todo su hogar, en toda su casa, ¿no? Saben que Dios existe, pero le dan la gloria a este Dios pagano, ¿no? Entonces lo resaltan y creen en este Dios que es más poderoso que este, porque ya tenemos la evidencia, no pudo con nosotros, ¿eh? Y el pueblo de Israel pretendía enfrentarnos con este pequeño Dios y no tiene mejor idea que agregarlo a sus dioses paganos y ponerlo en el templo de Dagón, en el templo de Dagón, que ese templo era mitad hombre y mitad pez, porque eran lugares marítimos, 5 regiones marítimas, y adoraban a los peces, ¿no? Por la multiplicación, y eso de la multiplicación les daba la fortaleza, les daba la seguridad de que Dios, ese Dios les daba beneficios, bendiciones, Dios. Bueno, entonces él dice que lo pusieron ahí, y de repente a la mañana siguiente se levantan, este dragón rendido en el Dios poderoso. Mire qué tremendo, ¿no? Se rindió ahí, cayó delante de este Dios tremendo. Estos dioses se van a rendir delante de Dios poderoso, porque Dios será glorificado de cualquier manera, en todo lugar donde se encuentre. Serán, dice, pero ustedes no lo glorificaron. Ustedes, en los lugares donde fueron esparcidos, no me glorificaron. Mire, vamos a leer ahí en Ezequiel capítulo 36, dice, versículo 19, dice, los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos, conforme a sus obras, dice, los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son los pueblos de Jehová y la tierra de él que han salido. Pero he puesto dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi nombre, de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Profanar el nombre de Dios es tenerlo en un Dios pequeño, allí, no darle importancia, no lo glorificar al Dios verdadero. Ellos tuvieron la oportunidad de ver esa obra, eso, lo que aconteció, el dragón caerse delante de Dios. Al otro día, a la mañana, ellos levantaron a este dragón. Era más fácil levantar que aceptar la voluntad de Dios. Hay mucha gente hoy que es más fácil poner un santo en su casa que obedecer al santo de Israel. ¿Por qué? Porque tienen que dejar muchas cosas, tienen que renunciar a muchas cosas, un cambio de vida total pide Dios. Entonces dice que a la mañana, el otro día siguiente, dice que encontraron a este Dios con sus manos cortadas. Habla de poder, su cabeza de autoridad. Se les terminó el Dios poderoso que ellos adoraban. Tuvieron la oportunidad de obedecer a Dios verdadero, pero era más fácil restaurar esa obra, esa estatua, que seguir a Dios. Es más fácil seguir a tus dioses que seguir a Dios verdadero.
porque tenés que dejar muchas cosas, tenés que obedecer, tenés que cambiar de vida en tu totalidad. Es más fácil, no hay consecuencias, o sea, no hay obligaciones. Dios nos pide mucho. Muchos dicen, pero Dios es muy exigente, Dios. Y todo es para tu beneficio, no es para otra cosa. No es para el beneficio de Dios, es para tu beneficio. Es más fácil seguir a estos dioses que no te hablan, que no te dicen cómo seguir adelante, que incluso no te guían. Podemos pedirle y no te hablan, no te escuchan, no caminan, tenés que llevarlo. Estos restauraron esa estatua, le pegaron las manos, la cabeza. Era más fácil hacer eso que servir a Dios. Por eso hay mucha gente hoy así, que sigue adorando, tuvieron la oportunidad. Y Dios se glorifica solo, no piense que usted necesita glorificar. No, ni pensemos, ni se te ocurra, porque Dios se glorificará solo. Dice que en ese momento, cuando restauran esta estatua, dice cae sobre el umbral de la puerta, que hasta el día de hoy no lo pisan, miren, por no obedecer a Dios. Qué increíble, qué dura service, el mundo entero está así. Adorando a dioses paganos por no servir al Dios verdadero, porque claro, hay que dejar muchas cosas. Al Dios de Baal, al Dios de Astarot, del placer y de la riqueza. Entonces es muy difícil hoy seguir a Dios, como dice la palabra, lo que exige Dios. Ser un cristiano no es fácil, claro. Hay que dejar muchas cosas. El paganismo sobre todo, la idolatría, el pecado, la desobediencia, el desorden. Eso hay que dejarlo para vivir una vida ordenada. Y pretendemos que Dios nos bendiga. Pretendemos que Dios nos dé bendiciones. Venimos, ore por mí porque... Y tenemos a ese Dios que nos acordamos de vez en cuando y le pedimos a Él. Y volvemos al Dios de mercado, como decimos muchas veces, ¿no? Pero Dios no es así. Dios quiere amarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere cuidarte, Dios quiere guiarte. ¿Hasta cuándo no vamos a entender eso? ¿Qué pretendemos de Dios? ¿Qué estamos pretendiendo? ¿Qué buscamos de Dios? Entonces dice que el pueblo estaba tan mal. Dice que cuando le llevaron el arca, mire, la noticia llegó al sacerdote Elí. Los hijos de Elí mueren como Dios lo había dicho. Los dos juntos el mismo día. Le llega la noticia al sacerdote Elí, cae muerto. 98 años tenía. Ciego ya. Siempre donde estaba, sentado en la puerta del tabernáculo. En vez de estar adentro, orando por sus hijos, orando por el arca. Ay, no, estaba deslumbrado. ¿Qué habrá pasado? El sacerdote de Dios, en vez de estar orando por lo que estaba pasando en el pueblo, estaba sentado muy tranquilo, mirando los pájaros que pasaban. Así estaba el pueblo de Israel. Así estaba. Cae muerto hacia atrás. Dice que cuando la noticia le llegó, no por los hijos, sino por el arca, cae muerto hacia atrás y muere. Hasta la misma nuera muere en el parto. Mire todo lo que acontece porque el arca fue tomada por los enemigos. Cómo Dios iba a empezar a glorificar verdaderamente. No porque el hombre lo iba a glorificar, sino él mismo. Dice en el capítulo 5, estos hombres toman, y miren la consecuencia de no creer en Dios. Dios se iba a glorificar. Y empieza a mandar esa plaga, la fiebre bubónica, hay muchas cosas que se dicen sobre esto, ¿no? Tumores, llagas, pústulas, dicen los lugares delicados del cuerpo humano, ahí en las zonas íntimas, abajo de las axilas. Miren la enfermedad que llega, ¿no? Y se dan cuenta que algo estaba pasando. Se dan cuenta que Dios estaba actuando, se dan cuenta y tienen temor de Él. En vez de obedecerlo, se alejan de Él. Siguen creyendo en ese dragón. Claro, este dragón no les hacía nada. Pero este Dios estaba diciendo, yo soy el verdadero. El que cayó, ese Dios que ustedes adoran, se cayó ante mi presencia, se arrodilló ante mi presencia. Y no lo entendieron. Y lo primero que hicieron es deshacerse de ese Dios. No, esto no, cuidado. Sí, no, hay que obedecer muchas cosas, hay que hacer muchas cosas, hay que dejar muchas cosas. No, prefiero dejarlo. Y lo dejaron. Y se lo llevaron a otra ciudad de las 5, ciudades marítimas, a otra, ¿no? A Edom, a Ecrón, y así sucesivo, hasta que todos los lugares donde iba, la mortandad era tremenda.
Y se dieron cuenta, ¿qué hacemos? Pensemos, ¿qué tenemos que hacer? Devolverla. Si ya que no creemos en esto y todo, déjalo. Ya que no lo vas a obedecer, déjalo. No pretendas que te sirva a vos y vos no servirle a Dios. Déjalo a Dios. Ya que no crees, ya que de vez en cuando ahí, por ahí lo tenemos en un lugarcito, en un rinconcito de la Biblia, sacudimos el polvo. Entonces dice ¿qué pensaron? Bueno, tenemos que pagar porque lo robamos, hay que pagar, ¿no? Por el pecado. Miren lo que tuvieron la oportunidad grandísima de darse cuenta y servir a este Dios verdadero y tomar de sus beneficios. No, lo dejaron ir, no les importó. Claro, estaban pasando la consecuencia de su pecado, también ellos. Dios no se iba a dejar, no los iba a dejar tranquilos, enfermedad tras enfermedad. Y dice que dijeron, bueno, hagamos un carro nuevo, pongamos 2 yuntas de bueyes que nunca fueron usados y mandémoslos por el camino. Si los animales van derechitos, miren, los animales muchas veces son más obedientes que nosotros. Algunos va a poner amén, seguro. Pero los animales a veces obedecen. Y van derechito a su pueblo. ¿A qué pueblo? Si esos animales eran de los pueblos enemigos. Pero Dios mire cómo guía a estos animales, ¿no? A llevarlos allí, ¿no? A su pueblo. Cuando los ven los del pueblo de hebreo, los ve que el arca viene, empiezan a dar gracias a Dios. Y claro, estos habían puesto oro, habían pagado por su pecado, por haber tomado, porque ellos decían, bueno, tenemos que hacer como hicieron ellos. ¿Recuerdan cuando salieron de Egipto? ¿Qué les dieron? Oro. Bueno, pongamos oro. Ratones, forma de ratones, de póstulas, de tumores, ¿no? Cinco por rey, ¿no? Y lo llenaron de oro. Y lo interesante de esto, que la Biblia dice que esta gente cuando recibe el arca que fue de vuelta, miraron adentro porque estarían adentro. Miren lo que se atrevieron a aquella gente. Pero esto dice que murieron 50.400 personas en esos solos días por haber mirado adentro. Es tremenda la presencia de Dios. Dios lo había dicho al principio. De ahí fue de vuelta al arca y fue llevada, dice. Y vinieron del capítulo 7, que hoy también tenemos que leer estos versículos, que comienza el capítulo 7, ¿no? Hoy tenemos 4, 5 y 6, pero usted va a encontrar el capítulo 7 algunos versículos que continúan en ese capítulo. Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron al arca de Jehová y lo pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron al Ezer a su hijo para que guardase el arca de Jehová desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba, dice, en pos de Jehová. Parece que se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Fue de vuelta. Así que nos vamos a encontrar en historias fascinantes. ¿De qué manera tenemos que estar delante del Señor? Los enemigos conocen su poder, sin aprovechar su beneficio, deciden vivir en la manera que ellos viven. Mucha gente está así hoy, hermanos queridos. Conocen el poder de Dios, saben que Dios los puede sanar, saben que Dios los puede librar, saben que Dios los va a ayudar, pero siguen o pretenden vivir de la manera que ellos viven, con sus dioses paganos, creyendo en sus dioses, no dejan a sus dioses, porque saben que Dios tiene poder, pero el Señor pide mucho. Dame tu corazón y a cambio te doy la vida eterna. Y tu corazón significa, como dije al principio, toda tu vida. Entregarle todo tu corazón al Señor, todas tus costumbres, dejar tu religión, tantas cosas al Dios verdadero y servirle a un Dios verdadero que te salva, porque la religión no te salva. Esos dioses paganos no te salvan, Dios te salva. Dios te promete vida eterna. Dios te promete una vida eterna y aquí en esta tierra, una vida donde podamos disfrutar la vida de Dios. Amén. Oramos, hermanos queridos, en esta mañana por cada uno de aquellos que hoy están escuchando este programa y que quizás sea diferido y quizás sea compartido y quizás puedan escuchar a otras personas. Si nosotros creemos en el Dios verdadero y
compartimos este programa a otros que no han entendido todavía. Así que oramos para que esta palabra llegue a los confines de la tierra en esta mañana. Padre, gracias te damos a ti, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios temible. Señor amado, que todos estos dioses paganos se inclinarán ante tu presencia, todos estos que adoran el mundo, Señor, estos dioses, Señor, que han creado, se postrarán ante tu presencia. Tu palabra dice que no habrá rodilla que no se doble ante ti, Señor, que toda rodilla se doblará ante tu presencia. Señor, creemos en tu bondad, creemos en tu poder, creemos que tú eres un Dios que nos salva, Señor, que nos da la vida eterna, Señor, que tenemos beneficios creyendo en ti, Señor, y obedeciendo y fortaleciéndonos en tu palabra, fortaleciéndose en tu presencia, fortaleciéndonos a través de la oración, a través de la lectura, de ser cuerpo, Señor, nos fortalecemos cada día. Señor, ayúdanos, Señor amado, en esta mañana no vamos a pretender, Señor amado, salir, Señor, sin tu cobertura, sin salir sin tu consentimiento. Señor, ayúdanos en esta mañana. Siempre. Y si hemos fracasado, Señor, si hemos fracasado, Señor, perdónanos, Padre Santo, porque no hemos hecho las cosas correctamente. Te pedimos misericordia en esta mañana. Te pedimos que sea tu bendición en nuestra vida. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú seas el centro de atención en nuestras vidas y te entregamos nuestro corazón a ti para que tú lo guíes en su totalidad. Padre, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano, en esta mañana. Que Dios los bendiga mucho. Que tengamos una excelente semana, que podamos compartir la reunión mañana. Tenemos un gran día también, el día sábado, la reunión a las 19 horas. Recuerden, 19 horas estaremos aquí, la iglesia abierta. Hemos cambiado este horario a las 19 por el cambio de clima, por los días que se han acortado. Así que damos gracias a Dios, hermano, por cada uno de ustedes. Recuerden que tenemos el culto a las 19. Y recuerden que hoy tenemos que leer estos capítulos 4, 5 y 6, aquellos que seguimos la lectura, y vamos a encontrar esta historia fascinante. Nos encontraremos nuevamente el día lunes con un nuevo programa, un nuevo devocional, continuando la lectura. Repasen lo que hemos leído esta semana, repasen estos capítulos para entender y conocer a Dios a través de la lectura. Amén. Que tengan un excelente fin de semana, que tengan una excelente juntada de familia, a lo mejor, disfrutando el tiempo, aquellos que tienen tiempo de pasear, que disfrutemos todo el tiempo. Amén. Y nos encontraremos mañana a las 19 horas en el culto. Dios los bendiga mucho y muchas bendiciones para todos los hermanos que escuchan desde lejos, de otras ciudades. Que Dios los bendiga también en esta mañana. Bendiciones para todos mis hermanos.